estas reformas que directa o indirectamente pueden afectarnos en nuestro proceso, pueden ayudarnos a resolver o aplicar estos medios para lograr una mejor pensión, que finalmente ese es el objetivo, y ese es el objetivo de Capital Humano Renovado, ¿verdad? Que ustedes obtengan la mayor o mejor pensión que puedan obtener. Y en este caso hay que estar siempre atento a estas novedades, a estas reformas, que aunque la última fue en febrero de este año, a veces todavía no alcanzamos a entender completamente en qué nos puede ayudar lo nuevo, lo que nos están estableciendo, y ese es el objetivo de esta plática. Hola, buenas tardes, soy la licenciada Yolanda Martínez. Les envío un cordial saludo en donde estén, en cualquier lugar de la República Mexicana, en cualquier lugar del extranjero. Un fuerte abrazo, y pues sabemos que pues están pasando momentos difíciles, ¿verdad? En varios lugares, tanto de clima como de situaciones, y pues únicamente les mandamos mucha fuerza para que pues estén lo mejor que se pueda estar. En esta ocasión, el tema de esta plática es lo último en pensiones, lo más nuevo o lo que ha acontecido. ¿Por qué escogí este tema para esta plática? Porque hay mucha confusión ya sobre tantas reformas que ha habido, ¿verdad? Al Infonavit, a esquemas de trabajo independiente, a pensiones propiamente, que es en donde se suscita esta confusión. Ya muchos de ustedes pues no saben si alguna modificación o alguna reforma corresponde a Ley 73 o a Ley 97, y eso es lo que quiero comentarles y puntualizar con las reformas que ha habido. ¿Qué es lo que ha sucedido con las pensiones, o cómo estamos en este momento con las pensiones? Porque muchos de ustedes incluso hablan de ya no hay pensiones, que vamos a hacer una plática referente a eso precisamente, o que pues ya se combina, ya no sabemos exactamente si en Ley 73 ya cambió, y ahora pues que ya no se va a poder pensionar de acuerdo a cómo se estaba considerando. Entonces vamos a puntualizar, vamos a ser concretos, porque quiero que les quede claro qué hay o qué es lo último en las pensiones derivado de todas estas reformas que ha habido, y que a cuál está afectando o cuál se ha modificado, cuál no. Y en este caso, bueno, vamos a iniciar precisamente, creo, que con lo que ha derivado que haya más confusión, o que haya confusión en si Ley 73 ya cambió sus parámetros de referencia y de cálculo, o a qué se refieren estas reformas. Bueno, sabemos que la reforma que hubo en mayo del 2024 precisamente es la reforma directamente a una pensión, al esquema, al régimen pensionario Ley 97. Esta reforma que hubo, que es la que ha habido directamente para una pensión, para un régimen pensionario, está aplicado y está enfocado a Ley 97. Y prácticamente aquí, bueno, sí hubo un cambio grande, ¿verdad? Un cambio en la forma en cómo se va o se venía calculando esta pensión, que en realidad se adicionó una nueva forma con nuevos requisitos para aplicar esta pensión Ley 97, porque sigue habiendo pensiones Ley 97 como se venían haciendo cuando se cumple la edad de 60 años, cuando no se tiene conservación de derechos y se es régimen pensionario 73. Al pensionarse ustedes sin conservación de derechos, les aplican
el esquema pensionario 97, pero antiguo, de esta antigua escuela, a los 60 años, aunque ustedes hayan cotizado ley 73 en el régimen pensionario, ley 73, se les puede aplicar el régimen pensionario ley 97 a los 60 años, en este caso cuando no tienen ustedes una conservación de derechos, tienen el número de semanas que se les está solicitando, que en este caso para este año en ley 97 se pensionan con 850 semanas y sabemos que van en aumento en número de 25 cada año hasta el 2031. Entonces, bueno, si usted es ley 73, pero tiene 850 semanas o más, tiene 60 años de edad y se presenta a solicitar su pensión, pero no tiene conservación de derechos, le van a dar una pensión por el régimen pensionario ley 97, pero en esta línea, con estos factores y en estas condiciones. La reforma se aplica con otras condiciones que vamos a ver en un momento. Entonces, si usted es régimen 73 y tiene estas condiciones que acabamos de mencionar, pueden a ustedes pensionarlos, pero esto así se ha venido haciendo ya desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Entonces, pueden ustedes pensionarse por el régimen 97 con estas condiciones. Esto es no quiero que se confundan. Con estas condiciones que, repito, esto se ha venido haciendo desde hace muchos años. Ahora, la reforma de mayo del 2024, ¿qué reformó? ¿Reformó ley 73? No, ninguna de las reformas que hubo en mayo del 2024 afecta al régimen pensionario ley 73. No aplica para el régimen pensionario 73 estas reformas. Esto es lo que quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque la reforma se enfocó precisamente al régimen pensionario 97, en donde pues modificaron pues incluso el número de semanas, ¿verdad? Ahora ya se aplica un número de semanas de 1000 semanas para que en régimen pensionario 97 se puedan pensionar. 1000 semanas va a ser el número en el que se detenga este crecimiento de semanas para poder pensionarse. Repito, en este año 2025 se pueden pensionar con el número de semanas de 850. El año que viene 875, en el 2027 900 y va a ir subiendo hasta llegar a las 1000 semanas. Eso es parte de esta reforma. Entonces, bueno, se van a poder pensionar con 1000 semanas con una edad mínima de 65 años para que se les aplique la reforma. 65 años, no 60, si usted se quiere pensionar 60, ya lo vimos cómo se puede pensionar. Pero si usted quiere que se le aplique la reforma, entonces sería con 65 años. ¿Y en qué consiste esta modificación? Bueno, consiste en que usted ya se va a poder pensionar con el cálculo, tomando en el cálculo de la pensión el último salario que usted cotizó en el último año. Quiere decir que si usted tenía el último año un salario de 15,000 pesos y su cálculo de pensión normal era de 10,000, ¿verdad? Pero su último salario, el último salario que usted cotizó en el último año fue de 15,000, entonces le van a dar esa pensión, ese monto de pensión de 15,000 en el ejemplo que estamos viendo, que sería del último salario que usted tuvo. Este complemento del cálculo de su pensión original, porque sabemos que en ley 97 su pensión se le va a calcular con los recursos del Afore que usted tenga,
con la edad que tenga, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de que debe ser un mínimo de 65 años. Pero su cálculo real resultó en 10,000 pesos. A través del Fondo de Pensiones del Bienestar se va a complementar de 10,000 a 15,000 pesos, porque 15,000 pesos fue el último salario que usted cotizó en el último año. Entonces, aquí, bueno, es un beneficio, ¿verdad? Realmente, porque bueno, de 10,000 a 15,000, que en este caso hay una diferencia, no es muy grande, pero puede ser que su cálculo de pensión sea de 6,000 pesos. Y si su último salario fue de 15,000, pues ya hay una enorme diferencia que le beneficia en mucho en este caso. Ahora, hay un límite. El año pasado que inició la aplicación de esta reforma, el límite era de 16,777 pesos. Va a ir en aumento de acuerdo a esta reforma con el porcentaje de inflación que se determine en cada año. Este año del 2025 ya la pensión máxima que se le puede otorgar a una persona que cumpla con estos requisitos de 65 años y que haya cotizado con su último año de su salario cotizado en una relación laboral sea de 17,300 pesos o menos, bueno, en este caso tendría que ser ese el salario que con el promedio que usted tenga para que se le otorgue este límite de 17,350 y tantos pesos sería en este año. Y cada año va a ir aumentando, como lo comentamos, de acuerdo al porcentaje de inflación. Pero aquí hay varios factores importantes que se deben de entender. Que usted debe de cotizar, tener como último salario cotizado un salario igual o menor que el que esté determinado como ese salario límite, que es el que estamos hablando. Que usted tenga no menos de 65 años y que tenga, por supuesto, un número mínimo de 1,000 semanas. Para el año, en este caso, si es este año 850, pero recordemos que van a ir en aumento. Y para el 2031, pues ya serían las 1,000 semanas. Esa es la reforma a un régimen pensionario directamente que ha habido. Ha habido otras reformas que también nos afectan dentro del proceso de pensión, pero no directamente en el régimen pensionario. Lo que quiero que les quede claro con esto es que el régimen pensionario, ley 73, no se modificó. No se ha modificado ni en número de semanas, porque sabemos que es un mínimo de 500 semanas. No se ha modificado en la edad, ¿verdad? La edad mínima son 60 años, con el 75% en el factor edad, aumentando un 5% cada año hasta llegar a los 65 años, que sería el 100% en el factor edad. No se ha modificado en que se toma para el cálculo de este régimen pensionario ley 73 el promedio de los últimos 5 años, de las últimas 250 semanas. Esto sigue siendo igual para el régimen pensionario 73, no ha cambiado, no lo modificó esta reforma que hubo en el 2024. Siguen siendo los mismos factores, sigue siendo el mismo procedimiento. Y esto es muy importante porque hay mucha confusión ya. A nosotros nos hablan para las asesorías y a veces dicen, oiga, es que yo en mi último año pues sí estuve cotizando con un salario muy alto, pero no es el salario del último año. Sí le va a ayudar porque es el promedio del salario de los últimos 5 años en términos generales, pero no del último año como si se hizo o se realizó en la modificación que se hizo en la reforma para régimen pensionario 97. Entonces, 73 seguimos prácticamente igual
¿verdad? Hasta el momento no hay alguna modificación en que nos cambie estos factores que hasta el momento se utilizan para el cálculo de la pensión. No hay ninguna reforma ni modificación que nos modifique la edad, que nos haya modificado el número de semanas que se deben de considerar, que se modifique el factor de salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, no confundamos, Ley 97 es la afectada para bien, ¿verdad? Siempre hay que decir las cosas que se hacen bien o las cosas que benefician para bien, en este caso para todas las personas que se van a pensionar por el régimen pensionario 97, que sabemos que pues ya es un régimen diferente a Ley 73, que se requieren 1000 semanas para pensionarse, que en este caso con 65 años se puede aplicar el utilizar el último salario que usted cotizó en el último año, precisamente complementándolo con este fondo de pensiones del bienestar. Pero esto es régimen 97. Régimen 73, seguimos con los mismos factores, seguimos igual. Hasta el momento no hay un cambio que pueda determinar precisamente pues una modificación en el proceso de cálculo que se está realizando. Y eso es lo que quiero que les quede muy claro. Hay otras reformas que claro que han modificado parte del proceso de pensión, han modificado ciertos factores como la reforma que hubo en este febrero del 2025 al Infonavit precisamente, en donde prácticamente pues se hizo esta reforma para las actividades o las funciones que tiene ahora este instituto, ¿verdad? El Infonavit, que, bueno, pues de alguna manera afecta nuestra pensión o afecta los recursos que vamos a obtener posteriores a nuestra pensión, que son recursos nuestros, recursos del Infonavit, y que aquí lo que se modificó con la reforma, como lo comenté, son las actividades que ya puede llevar a cabo, ¿verdad? El Infonavit en este caso dice, y nos dice precisamente, esto fue publicado en el diario oficial del 21 de febrero de 2025, es decir, de este año, esta reforma, y dice que esta reforma no afecta la cuota patronal. Está enfocada a dar nuevas funciones al Infonavit, principalmente en la construcción y arrendamiento de vivienda social y en reformar sus órganos de gobierno. ¿En qué nos afectaría a nosotros para bien, verdad? O en qué nos afectaría es que el Infonavit, nuestros recursos del Infonavit van a poder ser utilizados por este instituto precisamente para llevar a cabo estas nuevas funciones, que son la de construcción y arrendamiento de vivienda social. Entonces, bueno, en esta reforma publicada, como lo dijimos, el 21 de febrero del 2025, pues se habla específicamente de cómo va a llevar a cabo este instituto Infonavit estas nuevas funciones. En este caso, pues utilizando nuestros recursos, ¿verdad? Los recursos que estén como en la Afore, que están ahí nuestros recursos en la cuenta de retiro y que se utilizan porque se invierten. Y bueno, pues en este caso también en este instituto, a partir de esta reforma, puede utilizar los recursos para invertirlos en construcción y arrendamiento de vivienda social. Anteriormente no se hacía. Los recursos del Infonavit estaban tal cual, ¿verdad? Se iban sumando, pero ahora, bueno, pues ya este instituto los va a poder utilizar para estas nuevas funciones. En eso, bueno, nos afecta o tenemos una implicación porque son nuestros recursos
los que ahora ya se van a utilizar para estas funciones, obviamente, y así lo especifica la reforma, en el momento en el que las personas, una vez que hayan cumplido con los requisitos, que en este caso es a través de una resolución de pensión positiva o negativa, se pueden retirar esos recursos, se van a seguir retirando esos recursos en tiempo y forma como corresponda de acuerdo a cada uno de ustedes. Pero esta es otra reforma que pues vivimos este año, ¿verdad? Y que finalmente implica un afectamiento, y afectamiento no se refiere a bueno o mal, no, simplemente que pues se toma parte de estos recursos o los recursos que se están aportando ahora, pues ya van a tener otra función dentro del instituto, que repito, la reforma habla muy claramente de que en el momento en que se requieran estos recursos por parte de cada uno de ustedes, que son los dueños de estos recursos, de sus recursos, de lo que han aportado toda su vida laboral, les va a ser entregados de igual manera. Hubo otra reforma en diciembre del 23 que afecta al proceso de pensión también, porque son esquemas, son modalidades que usamos precisamente para pensionarlos, para que ustedes utilizan de acuerdo a la situación y a las condiciones en las que estén para procesar su pensión, y que es el esquema de trabajador independiente. Sabemos que en diciembre del 2023, también publicado en el diario oficial del 1 de diciembre del 23, se publicaron estas reformas en donde sabíamos que el esquema de trabajador independiente, incorporación voluntaria como trabajador independiente, pasó de ser un programa piloto a ser ya un programa oficial, y hubo varios cambios, muchos cambios que nos permiten o que nos facilitan el camino en este proceso de pensión, ¿verdad? Ya hubo cambios, en este caso, por ejemplo, pues el que se permita, así lo habla la reforma, y parecen pues redacciones contrarias, pero recuerden que la ley es de interpretación. Entonces, bueno, nos habla en algún párrafo de que pues en este esquema, ¿verdad? Se puede registrar cualquier trabajador independiente o por cuenta propia, que ese es uno de los cambios principales que se modificó ya este concepto de que no únicamente las personas que tuvieran alguna actividad independiente se pudieran registrar en este esquema, sino por cuenta propia, que se habla precisamente de las personas que tengan en ese momento el poder adquisitivo de pagar esas cuotas sin registrar o sin considerar que tengan alguna actividad independiente, lo pueden hacer, y a eso se le denominó o por cuenta propia, que esa es una de las principales modificaciones que hubo, ¿verdad? Y que en este caso, pues se considera que ya el programa oficialmente se llama trabajador independiente o por cuenta propia, y que en algún párrafo nos habla que es la persona física que no está sujeta a una relación de subordinación laboral y que no recibe un salario, sino genera ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividad, y habla más, ¿verdad? Así con los ejidatarios comuneros. Pero en este caso estamos enfocados a que todavía se habla aquí de qué es quiénes son o quiénes pueden estar sujetos a este registro en este esquema, en esta modalidad. Y en otro párrafo adelante, pues nos habla de que también puede ser que si se tenga una relación laboral, pero también se tenga una actividad independiente, se puede hacer ese registro. El IMSS lo está haciendo, prácticamente, realmente lo está haciendo. Hay a veces se surgen dudas al respecto, pero está registrado precisamente en la reforma, ¿no?
Y aquí dice precisamente, en este caso, la persona que se ubique en ambos supuestos, porque anteriormente dice lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta aplicable con independencia de que una persona pudiera cotizar simultáneamente como trabajador independiente o por cuenta propia y como trabajador sujeto a una relación personal subordinada regulada por la Ley Federal del Trabajo. En este caso, la persona que se ubique en ambos supuestos podrá optar por afiliarse voluntariamente como trabajador independiente o por cuenta propia, caso en el cual deberá realizar los pagos de las cuotas obrero-patronales correspondientes y con independencia de las obligaciones de pago que deriven de la relación laboral personal subordinada, regulada por la Ley Federal del Trabajo. Esto se los comento porque también hay confusión. Y bueno, lo que pasa es que si en un párrafo nos habla de que no se puede realizar de una forma, pero en otro párrafo nos habla que sí, ¿verdad? Entonces, y en la práctica, repito, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo está aceptando y bueno, pues ya ahí ya es una decisión personal. Pero esta reforma también nos vino precisamente a ayudar o apoyar en este proceso de pensión. Ya hay modificaciones también que nos pueden, que nos afectan y que se puede precisamente utilizar. Afectar, yo me refiero no como generalmente consideramos afectar para mal, no. Es que afectan nuestra actividad o nuestro proceso, pero en este caso nos da nuevas opciones para poder llevar a cabo este proceso de pensión de una mejor manera, con mayores recursos, con mayores facilidades. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Y eso es precisamente los puntos focales que yo quiero precisamente reforzar. ¿Qué hay? ¿Qué es lo último de las pensiones? Pues estas reformas que directa o indirectamente pueden afectarnos en nuestro proceso, pueden ayudarnos a resolver o aplicar estos medios para lograr una mejor pensión, que finalmente ese es el objetivo, y ese es el objetivo de Capital Humano Renovado, ¿verdad? Que ustedes obtengan la mayor o mejor pensión que puedan obtener. Y en este caso hay que estar siempre atento a estas novedades, a estas reformas, que aunque la última fue en febrero de este año, a veces todavía no alcanzamos a entender completamente en qué nos puede ayudar lo nuevo, lo que nos están estableciendo, y ese es el objetivo de esta plática, que espero que, siendo puntual y habiéndoles comentado en este caso la reforma a la que pertenece tal o cual información, les ayude a ustedes a determinar qué es lo que pueden utilizar para mejorar su pensión, para mejorar su proceso de pensión, qué herramienta pueden utilizar. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta información, que la compartan. Sí, como siempre les comento, siempre ustedes tienen, o todos tenemos a alguien que conocemos que está en este proceso, que lo quiere iniciar, que ya está en una etapa intermedia o al final, pero que les puede servir esta información. Entonces, compártanla, ¿verdad? Si les gustó esta plática, denle like. Suscríbanse si no se han suscrito. Yo sé que muchísimos de ustedes ya están suscritos, pero hay muchos también que nos ven, pero no se suscriben. Suscríbanse, por favor, nos ayuda a que esta información sea difundida a un mayor número de personas, que les es de interés, y que pues ya hemos visto el cambio entre, pues por la información que hay, ¿verdad? Este cambio en donde todos ustedes, muchos de ustedes, afortunadamente, pues ya están
iniciando con este proceso o están con la inquietud de decir, bueno, ¿y yo qué papel tengo en este proceso de pensión? Si coticé en algún momento de mi vida, si sigo cotizando, si estoy en otra actividad pero puedo seguir cotizando. Es muy importante que tomen acción y que precisamente vamos a tener una plática nuevamente sobre eso, que tomen acción en este proceso de pensión porque, o para, en este caso, para que tengan precisamente, pues ingreso, que es un derecho por el tiempo que ustedes han cotizado en su vida laboral, ¿verdad? Y que fue un esfuerzo y que pues debe de tener un resultado, un provecho. Hay que aprovechar la pensión, entonces hay que aprovechar este derecho que se tiene. Pues muchísimas gracias de verdad por toda su atención. Si ustedes quieren alguna asesoría, una planeación de pensión que es tan importante, de verdad, e incluso hicimos una plática de las personas que se pensionan y vamos a generar otra, tal vez con un enfoque un poco diferente, pero es muy importante de las personas que se pensionan con una planeación y de las que no, hay mucha diferencia. Entonces, yo les recomiendo siempre que realicen su planeación con mucho gusto. Aquí estamos, nos pueden contactar para una asesoría telefónica, una videoconferencia, una asesoría presencial. Estamos aquí en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto recibirlos y que nos conozcamos mutuamente, ¿verdad? Personalmente, a veces ya nos conocemos por teléfono o por videollamada, pero nos podemos conocer personalmente. Estamos aquí en la Ciudad de México. Los teléfonos o los datos de contacto aparecen en la parte inferior del tutorial. Nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19. Nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com y bueno, nuestra página de Facebook. Entonces, bueno, ahí nos pueden contactar para cualquier asesoría que requieran, con mucho gusto. El trato es directamente conmigo, el contacto ya en el servicio contratado es directamente conmigo, sea telefónico, sea videollamada, con mucho gusto, y vamos a determinar su estrategia, de acuerdo, como siempre se los comento, cada caso es particular y cada situación es particular, entonces hay que analizar para un plan de pensión todo, como siempre se los he comentado, desde su situación económica, ¿verdad? Para la inversión, su situación emocional, familiar, de salud, que es tan importante y que pues tenemos que tomar en cuenta también para la determinación de su plan. Pues bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Un abrazo fuerte, como lo dije inicialmente, a todos y un agradecimiento de corazón a todos ustedes, a todos nuestros mexicanos en el extranjero, a todos nuestros mexicanos aquí en México de tantos lugares que nos hacen el favor de contactarnos. Pues muchísimas gracias de verdad y bueno, estamos en una próxima plática. Para cerrar, como siempre ya acostumbramos, en una reflexión, en una idea, en una dinámica. En la asesoría, en la plática pasada, hablamos y hemos hablado constantemente, porque lo creo de verdad muy importante, en la conducta, las emociones, la actitud que debemos de tener, sobre todo con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Yo siempre insisto mucho en esto porque pues son nuestras personas más queridas, más cercanas y que se están formando y que es tan importante que nos enfoquemos y que demos lo mejor de nosotros a nuestros niños y nuestros jóvenes, aunque siempre lo termino extendiéndolo a todos porque es una verdad que a todos nos gusta sentirnos queridos, sentirnos valorados y que esos dos son los valores que hemos enfatizado y que mencionamos en la plática pasada de, por favor, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, siempre tratémoslo
tratémoslos con mucho cariño, con mucho respeto, dándoles el valor que tienen. Todos los humanos tenemos mucho valor. Es diferente tal vez un poco el valor de ser, o confundimos el valor de ser valientes. No, los valores que tenemos en el sentido de que valemos mucho cada uno. Y eso hay que transmitirlos, como lo hemos visto, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Los valores que tienen, el valor que cada uno tiene como persona y que tiene para nosotros, que se los transmitamos, y también el cariño, el amor. Como se los comenté, si una persona, y aquí extiendo como siempre a todas las personas, nos sentimos queridos y valorados, pues somos fuertes, vamos a ser fuertes para enfrentar cualquier situación, fácil, difícil, pero debemos de crear esta autoestima finalmente en nuestros seres queridos, pero sobre todo en nuestros niños y nuestros jóvenes, esa autoestima de que sepan que son gente muy valiosa y que sientan también nuestro cariño. No nada más hay que decirlo, hay que transmitirlo. Entonces, con actos, con acciones, con gestos, ¿verdad? De transmitirles esto. Pero adicional a esto, lo que yo les quería comentar es que esto, el que le generemos o transmitamos estos factores, estos sentimientos, sobre todo el del valor y el del cariño, los va a hacer autosuficientes, porque los va a empoderar, ¿verdad? En el sentido de yo valgo y yo tengo mucha gente que me quiere, y es por eso que se los comento, lo extiendo a todos nosotros, porque ¿a quién de nosotros no nos gusta sentirnos queridos y valorados? Por supuesto que nos gusta y que nos hace crecer, pero por supuesto que nos hace crecer como seres humanos. Entonces, en este caso, ¿qué genera esto? ¿Qué va a generar? Porque todo tiene una consecuencia buena o mala. Va a generar el que se sientan autosuficientes para enfrentar muchas situaciones. Y ese es el siguiente paso. ¿Qué generamos en ellos? ¿Qué debemos de generar? Esa autoestima alta. Y no es, tal vez piensen, pero es que no quiero decirle mentiras. No, una persona es muy valiosa. Simplemente por haber nacido es muy valiosa, y lo vamos a ver en otra plática. Y todos tenemos muchos valores, todos somos muy valiosos. Entonces, pues nosotros como adultos es precisamente transmitirles a nuestros niños y nuestros jóvenes y a todos este cariño y este valor. Se ha demostrado, esto ya está demostrado, ¿verdad? Que los niños hasta los 7 años creen como una verdad absoluta todo lo que se les diga, y sobre todo las personas más cercanas, que somos su familia, el entorno, los maestros. A un niño de uno, o desde que tiene, bueno, desde siempre, desde que está, ¿verdad?, aquí en el crecimiento, en el cuerpo de la mamá, hasta que tiene 7 años, ese es lo que se ha comprobado, es una esponjita. Si ustedes les dicen que es bueno, que es inteligente, que es gracioso, que es ocurrente, que es amable, se los va a creer. Ese niño va a absorber esa información como una verdad absoluta. Pero cuidado con el lado contrario, precisamente. Si ustedes le dicen que es tonto, que es en un momento dado, pues irracional, que es desagradable, pues se los va a creer también. Y a veces esos comentarios se hacen de una forma, pues irresponsable, porque debemos hacernos responsable de lo que decimos y de lo que hacemos, pero lo hacemos de una manera tal vez sin analizarlo. En un momento de enojo, en un momento de distracción. Ay, es que eres un tonto. No,
Tengamos cuidado con eso, por favor, porque repito, los niños hasta esa edad, que pueden ser más grandes, ¿verdad? ¿A quién no le afecta que le digan que eres tonto, aunque tengamos la edad que tengamos, aunque seamos ancianos o jóvenes, siempre nos va a afectar? Imagínense a un niño. Es por eso que se comprobó que para un niño es una verdad absoluta. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, hay que pensarlo, hay que analizarlo, no hay que decir palabras al azar. Al contrario, hay que decir frases constructivas, palabras constructivas, porque sabemos que ese niño las va a tomar como una verdad. Entonces, por favor, y lo extendámoslos a todos, porque de verdad, o sea, a nadie le gusta que le digan alguna palabra fea, ¿verdad? Porque finalmente incluso hasta se cuestiona si la persona que nos está diciendo es una persona a la que le damos mucho valor, pues imagínense, le vamos a dar ese valor a las palabras que nos diga. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero al contrario de eso, de que sí es una parte importante tener cuidado, hay que reforzar esas palabras en las personas con las que tenemos contacto, sobre todo nuestras personas tan queridas. Hay que siempre decirle cosas bonitas y sobre todo a nuestros niños y jóvenes, como siempre les insisto. Pues muchísimas gracias por su atención. Estamos en contacto en una próxima plática. Hasta luego.